Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Muy buenos días. De nuevo es domingo y en domingo es costumbre en sus hogares el programa AFZ Profundo. Hoy tenemos un programa de gala, un programa en el que tendremos la participación de tres destacadas figuras de la vida nacional que han hecho vida pública en diferentes áreas del quehacer. Uno de ellos, Melvin Mañón, historiador, comunicador, hombre de letras. El otro a mi izquierda, gran amigo y hermano, Miguel Guerrero, también periodista, comunicador, escritor, conocedor de la política, de la historia dominicana. Y a mi derecha, el exteniente general José Miguel Soto Jiménez, también hombre de la historia, hombre de letras y hoy en día incursionando en el quehacer político también desde las filas de la Fuerza del Pueblo. El señor amigo y hermano Melvin Mañón está en el proyecto que encabeza el señor Roque Espaillat, que tiene un mote o un sobrenombre conocido como el Cobrador. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las perspectivas electorales para el año 2024 en la República Dominicana y también analizar las encuestas de opinión pública que de alguna medida miden la intención del voto del dominicano de cara a este proceso y a las diferentes ofertas y candidatos que postulan a la presidencia de la República. En primer lugar, yo quisiera señalar que la historia de las encuestas comienza con el señor George Horace Gallup, de la familia Gallup, quien nació en Jefferson, Iowa, en el 1901, y en el 1935 funda el American Institute of Public Opinion, el Instituto Americano de Opinión Pública. De ahí pasa por varias academias universitarias y llega a trabajar a John Rubicam, que en este país hubo una sucursal de esa empresa, que era John Rubicam Damaris, recordarán ustedes, de doña Damaris de Filló. Bueno, y ahí comienza el tema relativo a la medición del tema electoral. Y es bueno señalar, y yo quiero que me permitan describir para los amigos televidentes, de acuerdo a Wikipedia, ¿qué es una encuesta? Y dice que la encuesta es una técnica de recolección de datos que consta de una serie de preguntas estandarizadas hechas a una muestra representativa de la población, de la que buscamos obtener informaciones relativas a sus preferencias y su intención de voto. Es una técnica útil para cualquiera que busque recopilar datos y tener proyecciones. De esto, nosotros podríamos decir que hay encuestas cualitativas y cuantitativas. Dependiendo el tamaño de la muestra, también podemos acercarnos más a acertar en el resultado. Pero ¿qué pasa? Resulta que en muchos casos, y en nuestro país hemos estado acostumbrados a eso, estas encuestas se acomodan como un traje a la medida al que la ordena y la paga. Esa es una opinión personal mía, no necesariamente la tienen que compartir nuestros invitados, porque el mayor general Soto Jiménez es coproductor de este programa también conmigo, como asiduo participante y
responsable de las opiniones que aquí vertimos. Él se define como un habitué, porque es afrancesado. Entonces, yo quiero recabar la opinión de ustedes, conversar con el público a este respecto. Aquí no se trata de establecer, en función de las preferencias personales, cuál es el candidato que tenga más probabilidades, menos probabilidades, sino de analizar este tema de cara a la opinión pública. Por ejemplo, y esto lo digo yo, en las elecciones de 2020, del universo electoral de la República Dominicana, votó cerca de un 54%. O sea que hubo una abstención superior al 45%. Por el COVID, básicamente. Sí. Pero también hay un factor que hay que contemplar. Si votó el 53% del universo electoral y el presidente Abinader ganó con el 52.4% o 0.3%, entonces de la totalidad del universo electoral, abstención y no abstención, el presidente Abinader obtuvo un 27% de los votos. Sí, pero eso no se puede calcular. Bueno, no se puede calcular, pero yo lo estoy diciendo en función, Miguel, de los números. Ahora, también, de ese electorado, ¿cuánto votó en contra del PLD? Que no necesariamente eran militantes del PRM o simpatizantes de ese partido o de la candidatura del presidente Abinader. Yo le estoy tratando de llevar a ustedes mi opinión de una manera imparcial y en función de los escasos conocimientos que puedo tener sobre este tema. Pero ellos sí pueden opinar con más propiedad que yo. Miguel estuvo durante un tiempo en CDN. Sigo en CDN. Sigue en CDN, pero en este caso era en un programa que había que tú eras, yo creo que tú eras el conductor principal. Es lo que los americanos llaman el breaking news. Breaking news. Pero era un programa por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Mira, yo con relación a las encuestas, cada vez que alguien me pregunta sobre ella, yo refiero una anécdota atribuida a Harry Truman, presidente de los Estados Unidos. Cuando murió Franklin Delano Roosevelt, él era su vicepresidente. Es decir, él lo sustituyó, pero solamente se presentó una vez. Y ganó las elecciones contra todos los pronósticos. Porque el candidato del Partido Republicano, DeWitt, aparecía en todas las encuestas como un seguro ganador. Y cuando lo preguntaron sobre eso, él dijo que si Moisés se hubiese llevado de las encuestas, no hubiera sacado al pueblo judío en la búsqueda de la tierra prometida. Y en esa época hacían encuestas. No, por eso, no, pero te quiero decir, porque muchas veces, porque una encuesta es una especie de radiografía del momento en que se hace. Sí, ciertamente. Y las encuestas sirven para muchas cosas, cuando son realmente hechas con todo el tecnicismo y son encuestas bien realizadas. Le sirven a las empresas para ver su posicionamiento en la sociedad, para medir la calidad y la aceptación de sus marcas. Sí. Y le sirven a los políticos de otra manera. Aquí se está haciendo un uso promocional y político de las encuestas. Y yo creo que en este caso hablamos de encuestas electorales. Sí, exactamente. Y yo creo que ese uso indebido y tergiversado de las encuestas están creando un ambiente en contra de las encuestas. Es decir, le están quitando crédito de desconfianza a las encuestas. Exactamente. Y yo te voy a decir una cosa, en una oportunidad, y tú casi lo dijiste en la presentación, se le preguntó a Hipólito Mejía y él dice que en las encuestas sale el ganador quien la paga. Yo no creo eso, pero yo creo que aquí se está haciendo un mal uso de las encuestas, porque incluso yo he leído encuestas, informaciones de unas encuestas, en que un candidato le dice a otro candidato, a su adversario, dónde él está fuerte y dónde está débil. Y eso es insólito, porque esas son informaciones de un gran uso, de mucho valor en un proceso electoral. Es decir, si tú me dices a mí como contrincante mío, candidato presidencial de otro partido, que tú estás muy fuerte en la población de 20 a 40 años y que en la población femenina tú estás muy débil,
pues tú me estás dando una información a mí, tu contrario, de mucho valor. Es una estrategia errónea. Errónea, exactamente. Entonces aquí se están haciendo mal uso de las encuestas y cualquiera está haciendo una encuesta. Y no todo el mundo está preparado para hacer encuestas. Y de eso puede hablar muy bien Melvin, porque Melvin es un conocedor del tema. A propósito de eso que dice don Miguel Guerrero, y que va... Déjalo de Don, porque a los Don lo extraditan. Bueno, y que va a hablarnos Melvin. Aquí hay 59 empresas registradas y autorizadas por la Junta Central Electoral, de acuerdo a una estadística que tengo aquí y que traje a través de Google. 59 empresas avaladas y aprobadas para que hagan encuestas. ¿Cuál es su opinión, don Melvin? Eso lo único que demuestra es la alta rentabilidad de la actividad. No demuestra ninguna otra cosa. Mira, a mí me encanta la ruta emprendida por Miguel. Y debo añadir un par de cosas. En primer lugar, estoy total y absolutamente de acuerdo que el uso que se le ha dado a las encuestas en el país ha ido añadiendo descrédito a la técnica, al procedimiento y a los resultados. O sea, porque en gran medida la intención de las encuestas aquí ya no es como al principio dar una fotografía del Estado o de la situación política de las diferentes fuerzas en un momento determinado. Entonces las encuestas aquí ya hace años, pero ahora más que nunca, se usan no para dar esa fotografía, sino para inducir un resultado. O sea, yo quiero desde el gobierno favorecer a mi proceso reeleccionista. Meto 80 encuestas que lo que van a hacer es Y usted dice influir, inducir, o sea, hacerle creer a la opinión pública que yo estoy ganado, que tiene fortalezas, y en la cultura y y tradición dominicana de nadie que vota el voto. Exactamente. Entonces, no, pues están ganados, pues voy por aquí, pero no es así. Y hay cosas importantes que están ocurriendo. Las encuestas y las encuestadoras están incurriendo en una cantidad de errores y pronósticos fallidos sin precedente en Estados Unidos, en Europa, en América del Sur, en América Central. Dice, bueno, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que el presidente de Guatemala, que debe juramentarse el próximo domingo 14, ni siquiera aparecía en las encuestas, y el anterior, el que fue inhabilitado por una fiscal, que esa tipa es increíble, aparecía en una posición ganadora que le fue negada? Pero ese es el único caso. No, revisa todos los expedientes recientes, incluyendo Argentina, y las encuestas consistentemente están produciendo resultados que no se corresponden con la realidad final de las votaciones. ¿Entonces lo que quiere decir eso? Que yo creo que ya se puede identificar una tendencia en los encuestados. La gente está intencionalmente desinformando a los encuestadores, intencionalmente. No es que no saben, no, intencionalmente. es decir, yo quiero que usted me aclare lo que usted y al público. Usted está diciendo que no es que el encuestador está induciendo una respuesta, sino que el encuestado le responde las dos cosas, pero en contextos diferentes. El complejo del chivo. Yo diseño, mira, yo diseño una encuesta, y si yo te digo ahí, como posiblemente sale ahorita ahí, ¿por qué usted votaría?
Luis Leonel Abel. Pero si yo no pongo a Roque, ya eso constituye una distorsión. Claro. No le está dando la opción. Claro, no le estoy dando la opción. Así de sencillo. Entonces, esa es una de 40 maneras, 40 o más, de tú manipular una encuesta en la etapa de diseño. Sí. O sea, el diseño ya condiciona una parte de lo que va a ser el resultado final de la encuesta. Ahora bien, después del diseño, tú tienes la escogencia de la muestra. La escogencia de la muestra me da a mí todas las posibilidades de manipulación científicas. Tercero, en la ejecución de la encuesta, yo tengo una tercera y valiosísima oportunidad de manipulación, porque hay encuestadores que te llenan una encuesta abajo de una mata de mango. Sí. Otro en un colmadón metiendo cerveza o metiendo whisky o lo que sea. O sea, posibilidades de manipulación. Bien, pero además de eso, del diseño, de la muestra y de la ejecución, yo como encuestado, en virtud del estado emocional que está recorriendo una buena parte de esta humanidad, lleno de enojo, desafecto con una serie de cosas que ocurren. Extravía la encuesta. Exactamente. Tú vienes y me preguntas, ¿qué tú eres Luis? Y yo que estoy harto de Luis, o de Pedro, o de Juan, te digo, sí. Pero intencionalmente estoy desfigurando. O sea que usted está diciendo que esa no es una respuesta consciente ni producto de un análisis sopesado, sino que es una reacción. Escúchame que lo interprete. Sí. No, él no está diciendo eso. Sí. Él está diciendo que el encuestado, Sí. a propósito y conscientemente, conscientemente extravía la encuesta. Exactamente. Extravía la encuesta. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y muchas veces no es una muy- cosa tan nueva, ¿eh? No, y No muchas es una veces por cosa tan nueva eso. el complejo del chivo, de decir, tú me estás tirando un gancho Sí. preguntándome por quién yo voy a votar. Recuérdese que en una oportunidad Franklin Almeida dijo que ellos sabían, cada quien sabía por quién iba a votar, a pesar de que el voto era secreto. Eso lo dijo sin ningún otro propósito que no fuera decir cualquier cosa. Eso pero la como- gente se lo cree. Eso es como dijo Amarante Baré, que ellos sabían lo que hablaba todo el mundo aquí. Sí, Así pero lo es. más interesante del caso, en el análisis que hizo Melvin, en la apreciación que hizo Melvin, es que entre todas esas razones de manipulación son técnicas. Sí. Son razones técnicas. Sí. Y otra No, pero cosa las que razones técnicas, no, perdón, general, las razones técnicas las puede establecer el que elabora la encuesta No, y el no, que no. formula la pregunta, Pero lo pero que- no el encuestado. No, lo que quiso no, decir no, Melvin y lo que quiere decir el general es que a veces esas respuestas son conscientes. Claro, Están no son plenamente inconscientes. conscientes. Pero te digo que todas las distorsiones de manipulación que se hacen son propiamente técnicas. La que hace el encuestador, lo otro es fruto de la ira, el Exacto. descontento, Pues eso es lo que estoy el diciendo. enojo. Sí, La sí. manipulación es técnica. Claro. Pero Además, la una perversión del resultado es intencional. pero ya eso es es otra cosa. Sí, pero pero hay que porque ser- cuando usted formula la pregunta, usted la hace con la intención de obtener una respuesta. Ahora, lo que usted está diciendo es que producto del estado anímico, de la situación por la que atraviesa esa persona, le da una respuesta. No, yo lo que y, a creo veces, que... y a veces no solamente tan cándido y emocional, sino hasta político. No, pero yo creo que Si no Melvin, está dijo- por- Melvin, nos da un dato sumamente importante. Es decir, a veces cuando tú hablas del diseño de una encuesta, quizás quiera decir que muchas preguntas que se formulan sugieren respuestas. Sugieren Por respuestas. eso es que digo que son Sí. inducidas las Sí, respuestas. claro. Sí, pero fíjate, hay un método hay un detallito que de yo esta no quiero mañana. dejar pasar por alto. Entre esas, vamos a llamarle razones técnicas, no del encuestado, yo quiero decirle una cosa, que Melvin omitió, y no por timidez, Melvin omitió un detalle.
aquí no solamente están pasando esas cosas, que son para esta realidad, sino que hay un descaro en el uso del recurso. Por ejemplo, él no mencionó, por ejemplo, que los señores encuestadores, cuando él habló, que es una perversión, de la escogencia de la muestra, él debió hablar de la localidad de la muestra, que ya ha pasado aquí y se ha denunciado. Por ejemplo, si se tiene a los encuestados como un público cautivo, en este caso en las oficinas públicas o en la dependencia del Estado, no solamente tan general como las localidades que tú supones que son de determinado partido por su nivel social, entonces se va, por ejemplo, a esos sitios a encuestar. Y si eso se ha denunciado, que usted va a determinada oficina pública, la encuesta no es tan privada, ¿verdad? Y ellos, por una serie de razones ocupacionales, para que no lo voten del empleo, entonces eso es una audiencia cautiva. También hay preguntas que originan respuestas diferentes de acuerdo a la localidad donde se hace. Sí, claro. Es decir, probablemente a la misma pregunta un residente de San Pedro de Macorís tendría una respuesta distinta a la de uno de Pedernales. A uno de Pedernales. Y eso... Porque la realidad de ese ciudadano es diferente. Pero yo le quiero traer algo para que los tres me puedan arrojar luz sobre esto. Hay, en la formulación de las encuestas, hay preguntas capciosas que pretenden inducir una respuesta del elector. Ahora, ese elector, en términos porcentuales, ¿cuál es el criterio que ustedes tienen de qué porcentaje puede representar en una muestra de 1.500 personas? Ese. Aníbal, déjeme responder esta. Dos cosas. Mira, una parte de la conducta del encuestado tiene que ver con la palabra venganza. Hay gente, pero escríbelo, que te dice, ellos saben que el encuestado quiere, pero que el encuestador quiere favorecer la reelección de Luis. Entonces, ellos dicen que van a votar por Luis. El encuestador se retira. El encuestador dice, ¡yéjate! O sea, perdonando la grosería, lo jodí. Porque él se va a gozar lo que él espera que sea un resultado final contrario. Erróneo. Exactamente. Uno. Pero eso, bueno. Segundo, tú dirás, bueno, pero ¿qué porcentaje de los encuestados en una muestra de 1.200 o 1.300, qué porcentaje van a ser? Tal vez 15 o 20 casos, pongamos. Pero es que 15 o 20 casos son exactamente miles, decenas de miles de casos a nivel nacional, porque la encuesta no es más que una muestra. Claro. Tú tienes que proyectar esa muestra a la totalidad del universo electoral. Y después el margen de error. No, pero entonces, aquí los medios de comunicación proyectan una imagen que es aprovechada por muchos encuestadores. Por ejemplo, si yo sé que en determinado segmento de la población hay una preferencia por un candidato determinado, yo busco en otras encuestas y obtengo los mismos resultados yendo a esos segmentos de población siempre y no cambio. Entonces hay muchísimas maneras de tergiversar una encuesta. A ver si entiendo, don Miguel. Bueno, si yo sé, por ejemplo, pero para yo ponerlo en un lenguaje que el que esté en su casa lo entienda, porque ustedes tienen un nivel de conocimiento que no es el que tiene el público común. Lo que usted está diciendo es que un X encuestadora estudia los resultados de otras encuestas. Pues no, te voy a decir algo. Y entonces ejemplo, hace la pregunta en base a eso. Un ejemplo más gráfico. Por ejemplo, si hay preguntas con relación al efecto del costo de la vida en la votación y yo quiero favorecer a la oposición, yo voy a los segmentos de más bajos ingresos. Sí. Y si quiero favorecer al que está arriba, por ejemplo, yo voy a lo de mayor media alta, cuyos efectos del costo de la vida son menores que la gente de menos ingresos. ¿Entiendes? Entonces,
los encuestadores son muy hábiles en ese sentido. Y yo creo que aquí están engatusando a la dirigencia política nacional, que cree ciegamente. Yo creo que los candidatos presidenciales están creyendo ciegamente en los resultados que le dan sus encuestas. Y yo digo sus encuestas, porque cada uno de ellos tiene, y no veo la utilidad de divulgar resultados de encuestas realmente serias, porque esas encuestas, aunque te favorezcan con muchos puntos por encima de un contrincante, tienen información de mucho valor que puede usar en tu contra. ¿Entiendes? Entonces yo veo que también, y mírate, por ejemplo, si tú, para que tú veas cuáles son los efectos a corto plazo de las encuestas. Por ejemplo, yo tengo un producto, una gaseosa, que está liderando el mercado. Y de pronto una persona va a un periódico y saca y abre que dentro de la botella de ese gaseosa había una cucaracha. Eso se publica, probablemente, si eso se publica en los Estados Unidos, probablemente va a tener un efecto en el mercado de valores. Pero si es un mercado de lectores, posiblemente mucha gente no va a volver a consumir ese producto hasta que no se aclare el asunto. ¿Entiendes? Yo no sé si ustedes recuerdan que una vez Tylenol se denunció que había aparecido en una botella de Tylenol, que es un medicamento para los dolores de cabeza y acetaminofén. Sí, había aparecido algo raro, venenoso. ¿Y qué hizo la compañía? Retiró del mercado toda la producción que correspondía al pote ahora donde mismo, eso. Miguel y José Miguel y Melvin, ahora mismo acaba de salir ayer que la avena Quaker está desaconsejando consumir 2 productos de los de ellos, una barrita y otra cosa. ¿Tú te acuerdas de avena Quaker? Sí, claro, cómo no. Bueno. Pero ellos, es para ilustrar el ejemplo de Miguel, ellos mismos están diciendo no consuman ese producto, claro, porque para cubrirse y adelantarse. No, para proteger la marca. Claro, para proteger la marca. Tú sabes que me permito intervenir con el asunto cuando él dice que Soto es coproductor de este espacio. Es un freno que me pone, ¿verdad? Un freno. Bueno, yo hace rato... Usted sabe que usted tiene la libertad. Y lo dice, lo que usted quiere, y hasta me contradice. Sí. No, porque el asunto no es contradicción. Yo lo primero que quiero observar, retomando el protocolo, es la satisfacción que siento por el panel. Sí. Y corregir algunas omisiones. Por ejemplo, en el honroso currículum del señor Melvin Mañón, falta una cosa muy importante: su papel de sociólogo y politólogo, que lo lleva directamente al problema, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a Miguel Guerrero, debo decirte, y se lo he dicho muchas veces en público, a él no le gusta que se lo diga, yo creo que... ¿Usted está postulando para...? No, lo más destacado de Miguel Guerrero, que también fue medio omitido, fue su papel de investigador. Sí. Para mí en el país tiene 3 grandes investigadores, no voy a decir los otros, para no meterme en follón, como dicen las cosas, pero es mi preferido, es Miguel Guerrero, por su objetividad, etc. Evidentemente que usted no puede elogiarse usted mismo, pero usted no se queda atrás. No. Usted también es una persona con mucho conocimiento y con un manejo muy profundo de todos estos temas. Voy a eso. Cuando yo te hablaba del freno, del coproductor, también es mi refugio, ¿verdad? Mi refugio, porque no puedo entonces... darme coba yo mismo. Pero mira un detalle. Pero usted es miembro de la Academia de la Historia. De la Academia de la Lengua. Y de la lengua sí, también. Pero eso son ornamentos. Pero yo quiero decirte algo muy importante. Aquí se han dicho, ¿no? Déjame pasar mi rolo también al chato, porque déjame decirte que es un programa sumamente interesante. Por el momentum. Es un programa interesante. Pero yo creo que aquí se han dicho las cosas fundamentales sobre las encuestas, ¿verdad? Primero, destacar que los antecedentes que él dijo sobre las encuestas y las muestras, ¿cómo nacieron las encuestas? Las encuestas nacieron, no pretendo ser historicista, pero no con fines políticos, es fines de consumo, un instrumento del capitalismo, lo que también nos lleva a nosotros aquí. Yo creo que debemos analizar, Melvin, cómo nacieron las encuestas en la República Dominicana, que yo pienso, pero eso es otra cosa, que es una articulación premeditada de los que la introdujeron, que fueron las clases
privilegiada, como dicen los norteamericanos, the ruling class, ¿verdad? Entonces, y ha tenido sus efectos y ha aprendido, ¿verdad? Bueno, entonces, yo quería decirle que eso del origen de las encuestas, cómo nació para el consumo orientador del consumo, y en la Gran Guerra, cuando tú mencionaste, Miguel, el asunto de la Coca-Cola, en las guerras de las gaseosas, por ejemplo, se hizo todo eso. Pepsi y Coca-Cola principalmente. Sí, se hizo todo eso, y yo lo conozco bien porque ahí en el marketing se utilizó mucho los principios de la guerra, y hasta se contrataron militares profesionales ya en retiro, ¿verdad?, para que libraran esa guerra. Bueno, pero yo lo que digo es que el otro elemento fundamental de este programa, que lo han mencionado los dos a nivel muy profesional y muy técnico, es el caso que las encuestas, es el propósito del momento de las encuestas. Creo que Melvin lo dijo. Es crear la percepción bajo una premisa que ya no es tan valedera por lo que él dijo. Aquí se tenía como un hecho, como una premisa política, que se votaba por el que va a ganar, ¿verdad? Eso no es exactamente ya así. No, o sea que cambió. Como estrategia es equivocada. Como también es equivocada la omisión desde todos los puntos de vista. Yo no estoy diciendo que lo que se omiten son una línea electoral, pero sí decomponen el resultado, el supuesto resultado. Entonces, la intención de crear la percepción, en este caso, de que el gobierno es ganador por todos los lados. Convencer a la gente que eso. Ahora, hay un problema en cuanto a la formulación del diseño de la encuesta. Y en todos los niveles, sacando al encuestado, que es otra materia. ¿Tú sabes cuál es? Es que está llena de contradicciones. Si tú coges cualquier encuesta, cualquiera, y te voy a poner dos casos, tú encuentras, por ejemplo, en el caso de la Gallup, que por cierto, ya dejó de hacer muestras políticas. En los Estados Unidos ya Gallup no hace muestras políticas, volvió a sus orígenes, a lo del consumo. Mira, fíjate una cosa, y otras franquicias, fíjate, el gran problema es que tú no puedes decir, pues, es una cosa de lógica, porque hay también en esto una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Y yo no hablo de los intelectuales, estoy hablando de la gente común. ¿Cómo tú le vas a decir en una encuesta a la gente que el 60%, por ejemplo, de la población está inquietada por el alto costo de la vida? Y le va a decir que en un 50 y tanto % hay un problema grave con el asunto de la seguridad. Y en la misma encuesta tú dices que toda esa población va a votar por el gobierno. Claro. Y por la continuidad de eso. Eso es una contradicción enorme. Claro. Y es una falta de respeto. Bueno, pero eso se repite. No, pero eso y se repite. Eso pone en evidencia la intención. No, pero la intención es crear la percepción. Que yo te estoy diciendo. Pero no solamente eso. Fíjate un detalle. Cuando tú coges, y eso muestra también, entre otras cosas, desnuda la intención política del gobierno. Cuando tú dices, por ejemplo, en esas mismas dos encuestas que yo me refería, que ya no son dos, son tres, tú dices que el 4, 3, 5% de la población está preocupada por el tema haitiano. Eso es una mentira falaz. Eso es uno de los temas capitales de la sociedad. ¿Y cómo tú te atreves a decir eso? De que solamente, vamos a poner el más alto, un 5% de la población solamente está preocupada por el tema haitiano. Pero por favor, esas son de las contradicciones que yo te digo. Ahora bien, totalmente le resta credibilidad. Yo creo que fue el dueño de esta planta televisora que dijo una cosa que a mí me llamó mucho. El doctor Julio Jacín. Sí, que me llamó mucho la atención. Que por cierto, fue de los pioneros, Julio Jacín fue de los pioneros de las encuestas esas de calle, de hace mucho tiempo, ¿verdad? Él fue que comenzó con eso y otros lo han tomado. Fíjate. Esas no son encuestas, son sondeos. Sondeos, pero la gente le llama encuesta. Sí. La gente le llama. La gente no diferencia. No diferencia entre una cosa y la otra. Tú coges. Hay que decir algo. La encuesta tiene un rigor científico. Sí. Ahora el sondeo no. Sí. Pero fíjate. Es recabar la opinión de la gente en la calle. Pero
en la intención, vamos a decir que es la misma. Es la misma intención. Sí, la misma intención, inclusive el mismo fin. la misma intención aviesa. Aviesa, ¿verdad? Bueno, pero yo lo que te trato de decir es que, mira, por ejemplo, eso que yo dije del tema haitiano, eso disfraza totalmente. Yo creo que el gran problema, y tú dijiste una cosa importante, con respecto, a mí me enseñaron en la escuela de guerra, me enseñaron que cuando el enemigo se está equivocando no lo interrumpa. Sí. Eso que tú dices, de decirle a la gente, señalarle los errores, no, yo creo que esa no es ahora, otra diferenciación que es importante en esto, todos sabemos, sobre todo ustedes saben, óyeme, que las llamadas encuestas de trabajo son importantes en la planificación estratégica. Esas son las que no se publican como instrumento de trabajo, ¿verdad? Entonces, pero fíjate la perversidad de este caso, y lo hablo en el sentido más objetivo, lo de perversidad. ¿Tú sabes dónde está? Fíjate que no solamente desacreditan la credibilidad de la encuesta, sino que acondicionan el instrumento. Porque ahora es muy común, volviendo al pueblo, que circulan en el rumor popular, que ahora es digital, el rumor popular, dicen cosas interesantísimas y se lo dicen en secreto, en voz baja a la gente. Y cosas. Le dicen, en una encuesta que salió, que mandaron a hacer unos amigos, o las encuestas de la embajada americana, o las encuestas, todo eso es un sello, ¿verdad? Para condicionar el juego. AFZ Profundo. Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad. Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la República en ir siendo más competitivo, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad, con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. AFZ Profundo. Bueno, que antes se decía que pero las van en encuestas contra de la credibilidad. Eran infalibles. Van en contra de la credibilidad. Se decía que eran infalibles. En el plano de la inteligencia. No, en el plano de la inteligencia. Es peor. Son acondicionantes. Esas encuestas, la mayoría no existen. Bueno, ahora entonces dicen, con nombre. Son cogen un nombre de los nombres inventados. dorados, ¿verdad? Nombres dorados de la burguesía dorada. Te dicen, fulanito mandó a hacer una encuesta y un grupo de amigos, ¿verdad? Sí. Y la mayoría es para contradecir esas encuestas que se hacen de manipulación, pero otras para afirmarlo. Permítame decirle algo. Sí. Ahora, usted que me está viendo, y quiero recabar la opinión de ustedes también, lo siguiente, con lo inmediato que son los medios de comunicación, con la inmediatez de las redes sociales, ¿cuál es la valoración que ustedes le dan? Bueno, yo puedo hablar quizá con cierta propiedad sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en la mentalidad de la gente, ¿no? Que ha ido disminuyendo en la medida en que las redes se han convertido realmente en la principal fuente de información. Hoy en día, por ejemplo, tú ibas, cuando yo hacía periodismo informativo, ya yo no hago periodismo informativo, yo lo que hago es periodismo de opinión. Sí. Y yo he reivindicado por eso que yo no tengo que ser imparcial, ni neutral, ni pretendo serlo, porque yo no estoy obligado, como opino, como en mi periodismo de opinión, en toda opinión hay una falta de imparcialidad, porque soy parcial en ese sentido. Porque es tu opinión. Exactamente. Entonces, los periódicos no saben distinguir entre la opinión y la información. Y muchas veces cuelan opinión en la información, y yo creo que esa es una de las formas más vulgares de distorsionar
el ambiente político o de cualquier otra naturaleza. En mi opinión es una perversidad. Exactamente. Entonces, los periódicos aquí ya también tienen el 90% de los... Y yo escribo para un periódico. Pero tienen el 90% de la información que se publica en los periódicos. Es lo que el gobierno quiere que se diga de él mismo y de sus opositores. Y también lo que la oposición quiere que se diga de ella y del gobierno. Es decir, el periodismo dominicano ha perdido tanta credibilidad como las encuestas, porque los periódicos no quieren ser distintos. Abandonaron la tarea de tratar de describir al público la realidad en que se vive. Por eso, entonces, Miguel, en el argot popular le llaman bocina. No me refiero, Pero yo me refiero a eso. No me refiero a lo de bocina, sí. no me refiero a lo de bocina. Y usted está hablando de la objetividad. De la objetividad. Y hay un caso interesante, por ejemplo, a veces indirecto. Cuando tú hacías el periodismo, la labor de información, fíjate un detalle de la Guerra Fría versión dominicana aquí, que pasaba aquí. Mira, tú sabes el mensaje, pretendiendo otra cosa que se manda. Yo no recuerdo en esa época, en la época dura, las primeras páginas del periódico El Nacional salía un ultimado con el balazo público. Eso era público. Naturalmente, había una lección aviesa apoyada por el gobierno para mandar un mensaje a la izquierda revolucionaria. Como dice Miguel, esa era denominada prensa amarilla. Sí, eso era la prensa amarilla, no, eso era lo que él dice de objetividad. Pero por otro lado, eso causaba la consternación y el repudio de la población. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes hablan de descrédito, ¿verdad? Pero lo que está pasando ahora, ¿verdad?, es lo que Melvin refirió sobre el enojo de la población. Cuando tú ves el resultado de una encuesta de esa, cualquiera, ¿verdad?, lo que hay un gran enojo, y la respuesta, porque hay que conocer también la idiosincrasia del dominicano y de la clase marginal. Eso es contraproducente. No, pues fíjate, yo lo que creo, la conclusión a la que yo quería llegar es que estamos llegando a un nivel en que la opinión pública es la peor de todas. Uh-huh. La peor de todas las opiniones, la opinión pública. Entonces, ¿qué es la opinión pública? Y los medios no hemos contribuido. Y yo hablo como medio porque yo soy un medio. Tú eres un medio, todos somos un medio de comunicación. Hemos perdido el sentido de la diferencia entre, por ejemplo, para darte un caso que se ve todos los días en las redes sociales y en los medios de comunicación oficiales, entre la intimidad y el derecho a una vida privada, ¿verdad? Es decir, sí, la privacidad. La privacidad y la intimidad. Es decir, por ejemplo, un funcionario, el presidente de un partido o el presidente de la República, se baña desnudo en la piscina de su casa con su esposa desnudo. Tú no puedes violar la intimidad de esa persona. Sí. Un paparazzi no puede ir a tomarle porque él no está cometiendo nada público. Pero si se orina en público en el Parque Independencia, el país tiene derecho a saber. Sí. Tiene derecho a saber el país que esa figura pública se orina en un sitio donde está. Y a propósito de eso, ejemplo, vinculado por la violación de la ley. Exacto, la violación de la ley. Permítame un minuto. Sí. Pero no hemos sabido establecer la diferencia. Es decir, cuando tú ves, dices, ¿por qué se dice eso? Mira, no se puede decir eso. Por ejemplo, en el caso de la procuradora, cuando ella intentó ser miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? En aquella vez que el entonces procurador le hizo algunas preguntas. Entonces yo me digo, ¿por qué la Usted sociedad... habla de Jean Alain. Sí, ¿por qué la sociedad se ofendió sobre eso? Porque si yo soy miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, y mañana fulano de tal quiere ser juez de la Suprema Corte o del Tribunal Constitucional, y hay informaciones entre público de que él golpea a su mujer, que él golpea a sus hijos, que le niega la manutención a los hijos, que lo han visto borracho en un sitio, yo tengo derecho a preguntarle sobre eso, porque si él golpea a la mujer, por ejemplo, él mañana como juez se puede ver ante el dilema de tomar una decisión como juez frente a un hombre que golpea a una mujer.
Sí. Entonces él no lo va a condenar, ¿entiendes? Porque entonces el público tiene derecho a saber si un hombre que quiere ser juez, por ejemplo, o quiere ser presidente de la República, tiene hábitos que son considerados por la moral pública como inapropiados. Pero ese es en el caso de un hombre público. Por ejemplo, yo te voy a citar un caso. No, pero también. Que lo estaba viendo ayer, pero perdón, para que pongamos un parámetro y que la gente lo va a entender más fácil. Ayer yo estaba viendo un documental sobre la vida de Jacqueline Onassis. El señor Onassis quería salir de ella. Primero Kennedy, Jacqueline Kennedy primero. Sí, Kennedy Onassis. Por eso en Roma hay una discoteca que se llama Jackie O, porque se la puso Onassis. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar? Ella estaba en Scorpio, la isla privada de Onassis, con los niveles de seguridad y los niveles de privacidad que se supone. Pero a ella, ustedes recordarán que le tomaron fotos bañándose desnuda. Sí, y la publicaron, pero eso fue Onassis. Sí, pero a Onassis no se le puede perdonar el hecho de que haya frustrado y acortado la carrera de María Callas. Sí, por ejemplo. La cantante de ópera. Sí. Porque la ponía a cantar en pleno mar, a la intemperie, en la cubierta del yate Cristina, creo que se llamaba que Cristina. Era, sí, claro, porque la hija. Y ella perdió la voz. Y la voz se le afectó mucho. Eso es lo único que yo no le perdono a Onassis. Ella era griega también, hija de griego. Y se crió en Nueva York. No, nació en Nueva York. Se crió en Nueva York. No, y nació en Nueva York, pero nació en Grecia. No, ella no nació en Grecia. Pero lo estaba viendo ayer, Miguel, el documental. Bueno, está bien, ok. Pero no, ese no es el punto. El punto es, que yo quiero resaltar, es el hecho de cómo te hacen una campaña, te montan una campaña, te violan tu privacidad, pero te afectan tu imagen pública. Claro. Yo creo que hay temas que tienen que ser objeto de discusión pública. Sí, claro. Incluso especialmente lo que tiene que ver con los candidatos presidenciales. Y hay otros que son favorecidos, no llevándolo a la opinión pública. Sí. ¿Verdad? Y eso es complicidad también en muchos casos. Claro. Pero si usted es un hombre público, usted tiene que aceptar que su vida sea cuestionada y estar al escrutinio. Así es. Con gradualidades. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo le voy a poner un ejemplo. Mi caso particular. Yo tuve una controversia aquí con un medio de comunicación. Una persona que, en mi opinión, es un difamador consuetudinario, que está comprobado. Y ese señor dijo, yo soy un hombre casado con 34 años, de casado, 3 hijos. Y ese señor dijo en un medio de comunicación digital que yo tenía un amante que le decían la primera dama en una entelequia que yo estaba del estado llamada Departamento Aeroportuario. Si mi esposa no tuviera la integridad que tiene y al otro día fue conmigo a acompañarme a esa oficina pública, la gente podía creer que era verdad. Sí, claro. Y donde tú comes de feca también. Entonces son cosas que hay que saber. Aquí se le dice a cualquiera ladrón. Mira, en la época en que yo era ejecutivo del periódico El Caribe, por ejemplo, no se publicaba una denuncia. No se publicaba una denuncia contra un tercero a menos que tú no le dieras la oportunidad a ese tercero de responderla antes de que se publicara la denuncia. Porque después, entonces... Explíqueme eso, porque yo conozco el derecho a réplica, pero eso está interesante. El derecho a réplica es una justificación, porque después que tú publicas un asunto, el derecho a réplica no tiene ningún valor. Y la frase de Goebbels, miente que algo queda. Sí. Esa política la establecieron don Germán y usted allá en el periódico. Yo no establecí ninguna política. Yo era, porque yo vengo de esa escuela. Sí, pero tú eras subdirector de ese periódico. Sí, bueno, pero vengo de esa escuela, lo que te quiero decir. Y es una escuela del periodismo americano y de cualquier otro periodismo, exacto, un periodismo de ética. Es decir, yo veo que fulano de tal dice que sutano es un ladrón o que se robó tal cosa. Entonces yo no puedo publicar eso sin antes preguntarle a sutano si es verdad que él se robó eso. ¿Entiendes? Entonces cuando te dice, y nosotros acostumbrábamos a hacer eso, pero eso ha cambiado mucho. Es decir, mire, yo no le puedo responder esa pregunta ahora. Y tú le puedes decir, bueno, ok, ¿cuánto tú necesitas? Yo tengo que consultar con mi abogado. Ok, yo voy a parar esta información hasta mañana, hasta que tú consultes con tu abogado. Porque yo le doy, eso es cuando tú le das cierto nivel de credibilidad a la denuncia. Porque si tú no le das credibilidad a la denuncia, tú simplemente no le tiras un cesto, es un zafacón. Pero entonces el derecho a réplica
¿Qué significa el derecho a réplica? Que yo voy a desmentir mañana la falsedad que tú publicaste sobre mí. No, claro. Tú eres que tiene que me difamaste. Tú eres que tiene que corregir ese error, no yo. Sí. ¿Entiendes? Porque estoy admitiendo en cierto sentido que lo que tú estás diciendo de mí tiene cierta veracidad. Y hay casos. Miguel, hay casos. Déjame enriquecer esa diferencia. En la película Doubt, Meryl Streep hace el papel de una monja santa pero perversa, promiscua, que se ensaña con el director de un colegio, al que veladamente acusa de pederastia. Tanto fuye que lo obliga literalmente a renunciar. Pero antes de hacerlo, el director, que también es un religioso, en un sermón cuenta lo siguiente. Dice que, hablando del chisme, él tenía en su feligresía una mujer muy chismosa. ¿Se refería a la monja? No. Evidente, era una alusión a la monja, pero la feligresa era otra. Dice que para entender, él le dice un día: ve a tu casa, coge una almohada, métele el cuchillo y esparce las plumas y ven. Dice que la mujer religiosamente va, apuñala la almohada, regresa donde le dice: ya padre, ya lo hice. Entonces el padre le dice: ok, gracias, hiciste bien, hija mía, ahora ve, recoge las plumas y vuelve a meterlas en la almohada. Y él dice: padre, eso es imposible. Entonces él dice, y el sermón es eso, dice: eso es el chisme. No importa, tú puedes tener el puto derecho a réplica que tú quieras. Sí. Una vez esparcida la infamia, no hay quien la recoja. Miente, que algo queda. El dominicano, en el sentido popular, dice eso: agua derramada, no hay quien la recorra. Pero, ya que tú pusiste, Melvin, un ejemplo con esa película, hay un ejemplo clásico, que es el caso de Cicerón y Catilina. Cicerón, porque en el derecho a réplica hay que tener cuidado a quién tú le respondes. Está hablando del Senado romano. Claro, en el Senado romano. Hay que tener cuidado a quién tú le respondes, ¿verdad? Porque a veces, al tú responder, le estás haciendo un favor al que lanza la injuria, al que lanza el insulto. Claro. Mira, hay un caso interesantísimo, el caso clásico, Cicerón y Catilina. A Cicerón lo iban a conocer en los próximos 2000 años, se iba a conocer como quiera. A Catilina solamente lo conocemos porque Cicerón le respondió una injuria en el Senado, ¿verdad? Que se llamaron las Catilinarias. Sí. Él lo hizo famoso. O sea, que y lo hizo trascender. Usted quiere decir que lo puso a su nivel. No, que hay gente que hace eso para que tú le respondas, ¿verdad? Y eso le da notoriedad a quién, a mí. No, le da Señores, hemos llegado prácticamente al final del programa. Yo quiero que en minuto y medio cada uno de ellos nos traten de dejar, a modo de conclusión, una experiencia, un concepto, un criterio de lo que hemos hablado hoy aquí y de lo que queremos que ustedes en sus hogares y en sus mentes puedan dejar con claridad de cómo nos están manipulando, de cómo nos tergiversan, de cómo nos inducen. Por favor. Mira, como estamos hablando de encuestas, hemos hablado de encuestas y la intención de muchas encuestas de inducir a un voto. Yo quiero referirme, yo tengo una posición con relación a eso. Yo siempre he dicho que hubo muchos años en que los dominicanos teníamos la obligación de votar, porque esa era la única manera de fortalecer el voto como un instrumento de cambio en la política dominicana, que eso era muy importante. Pero después de tanta experiencia de práctica democrática, defectuosa, todo lo que tú quieras, pero democracia al fin, práctica democrática al fin, yo pienso que llegó el momento de que los dominicanos valoren su voto, no el voto, valoren su voto. Es decir, que
que voten por aquellas personas que entiendan, que reúnan el perfil de la idea que ellos tienen de un buen gobernante, sea en el Congreso, sea en el municipio, sea en la presidencia de la República. Y que bajo ese concepto que yo tengo, yo entiendo que bajo determinadas circunstancias, la abstención puede ser un voto de conciencia. Un voto de castigo también. No, de conciencia. Sí, bueno, del voto responsable y de conciencia. Mañana son las elecciones presidenciales. Fulano de tal es un candidato de 1, 2 y 3. No me gusta ninguno de los 3, porque yo tengo que ir a votar por uno de candidatos que yo entiendo que no reúne el perfil que yo quiero y que entiendo que ninguno de ellos va a resolver los problemas que yo entiendo. Yo quiero poner un ingrediente ahí, y es el siguiente. Es válido lo que usted dice, pero también cuando hay una abstención muy grande, usted favorece al que tiene un voto duro y puede ser que gane el que tú no quieres ni te identifica a conciencia y con responsabilidad democrática. Pero es una predicción, yo no puedo hacer predicciones. No, eso no es peor aún, tú no puedes analizar lo que no pasó. No, exacto. Eso no es una predicción. Yo lo que digo es que el voto es una cosa tan seria, que el voto tiene tanto valor, que uno tiene que votar con plena conciencia de lo que está haciendo. El general Soto dice que tú no puedes analizar lo que no pasó. Y yo voy a contrarrestarlo diciendo lo siguiente. Yo dije al inicio de este programa que en las elecciones pasadas hubo un 46% de abstención. Y usted me va a decir a mí que eso no incidió en la decisión y en la elección del actual presidente. Pero no me lo puede decir. Pero con eso tú no me estás contradiciendo. Con eso tú no me estás. Esa es una técnica tuya. Él lanza un cohete y entonces corta para pasar. Oye, una cosa. Yo lo que te digo es simplemente. Es un terrorista verbal. No. Yo lo que te digo es simplemente. No, de eso sabe. No de terrorismo, pero de guerra de guerra. Te está acusando de terrorista. No. Oye que para no dejar eso en el aire, ¿verdad? Y ahí termina mi intervención para que termine Melvin. Que yo imagino que Melvin, ¿verdad? Yo que lo conozco, tú ves esto, debe estar controlándose de una forma extraordinaria, porque nosotros nos pasamos horas, ¿verdad? No nos llegamos a los puños, pero debatiendo ideas. Óyeme una cosa que te voy a decir. Porque yo me adhiero totalmente. De derecha, y él no. Los militares no se deben ser ni de derecha ni de izquierda. Mira, no. Es así. Eso es el propósito. De la Operación Cóndor. Es el propósito. Ajá. Bueno, yo ni siquiera era cadete todavía. Óyeme lo que te voy a decir. Me adhiero totalmente a los conceptos finales de don Miguel Guerrero, con una anécdota también, que tiene que ver más con Melvin que conmigo, ¿verdad? El que hizo la diferenciación ideológica. Mao Zedong, el gran timonel, decía que el poder nacía de la boca de los fusiles. En democracia, en buena democracia, la reflexión tuya se traduce. El resultado electoral no viene, que es la intención de la encuesta. Y a diferencia de lo que pensaba el gran timonel, en democracia viene de la boca de las urnas. Y en eso, y yo creo que en ese papel reside, señores, en los últimos 62 años, a partir de la muerte de Trujillo aquí, se ha venido construyendo la democracia. No tenemos una democracia perfecta, pero una de las cosas que hemos aprendido es tu reflexión. El valor que puede tener ese papelito, ese papel, que puede cambiar la suerte de las personas. Pretender manipular, ¿verdad?, que es un rezago del pasado, esos resultados libérrimos del pueblo, es un gran error. Claro, porque el votar por el menos malo, al final, uno está votando por un malo. Claro, bueno, yo acepto el punto de vista que usted tiene, pero no invalida lo que yo estoy diciendo, que la abstención favorece a un determinado candidato. Porque nadie te está discutiendo eso. Diga usted, don Melvin. Vamos a escucharlo usted. Tengo ligeras diferencias. Mira, tanto la abstención como la participación electoral, las cosas hay que verlas en contexto. Entonces, la sociedad dominicana hoy, o sea, lo que estamos viviendo hoy, en mi opinión, no lo define ninguna encuesta. Tú puedes hacer 500 encuestas y dar a Luis ganador, y eso no va a modificar el resultado. Número 2,
Yo creo que el momento dominicano y esta etapa del proceso político no se define alrededor de los partidos. No estamos ahora en la garata habitual de Águila y Licey, ¿cómo se llama? Transfiriéndolo a los partidos. Bueno, yo voy al Águila. Aquí hay un estado emocional en la sociedad dominicana. Hay un sector grande de la población, yo no sé qué tan grande, pero sé que es grande, lleno de enojo. Y hay otro insubordinado abiertamente contra todo y contra todos. Entonces... Y se pone de manifiesto a diario. Bueno, y yo en eso te digo, yo lo que trato es de que cuando yo digo la importancia del voto de conciencia, es no votar por enfado. No, yo concurro con eso. Y ahí termino. O sea, toda la perversión de los procesos electorales, el gran perjudicado es el elector, es la ciudadanía. Pero el origen de esa perversión tú lo encuentras en la misma medida que los negocios se hicieron cargo de la política. Hemos primero, llegado... Y ahora, espérate, el narco. Entonces, miremos el presente y el futuro en la imagen de ese narcodiputado de Santiago, el más votado, los millones que aportó, el daño que le ha hecho a las instituciones democráticas. No, yo sé que ese no es el único. Ya Yamil Abreu también firmó con los Estados Unidos. Y ese hecho va a tener consecuencias prácticas, operacionales y trascendentales en la historia presente y reciente de la República. Hemos llegado eso no se queda ahí. Al final de AFCT Profundo en este domingo. Como decía nuestro productor y director José Méndez, esto no daba para un programa, porque se quedan muchas cosas en el tintero que no hemos tratado y pienso que tendremos la oportunidad de un nuevo programa volver a tratar este tema. Pero sí queremos llegar a la conciencia de ustedes para reclamar ese voto que dice don Miguel y que afirma Soto Jiménez, que nuestra democracia ha crecido, ha madurado, y que dice don Melvin que hay de alguna manera que en base a ese voto responsable y consciente rechazar la influencia que nos viene de ese narcodiputado, del corrupto y de aquel que de alguna manera trata permanentemente de debilitar las instituciones democráticas para continuar beneficiándose a costa del pueblo dominicano. Es decir, llamar a la conciencia ciudadana para que ejerzan un voto responsable. Y bueno, el que su conciencia le dice que no debe votar, como dice don Miguel, bueno, pues no vaya a votar, porque si ninguno lo representa a usted, ¿por quién va a votar? Y yo no estoy exhortando a que no se vote. No. Se vote. Está siendo muy responsable. Yo creo que debemos retomar el nuevo programa, sí, señor, donde lo dejó Melvin. Oye, que es un factor, él dice emocional, pero yo lo vivo. Pero ya usted lo dijo. Yo lo vivo diario. Óyeme, fíjate un detalle simple, no sin teoría y diga, sin academia. Usted coproductor de aquí, ya usted dijo Murphy dice que un buen eslogan sustituye sustituye cualquier razón, dice Murphy. Ahora, óyeme una cosa, yo lo estoy viendo en la calle. Hay un eslogan muy socorrido, es para afuera que van, pero no se queda ahí. El dominicano, el que no está en la composición del evento, ¿sabes lo que dice? No voy a decir la grosería, pero dice, es para afuera que van contra con ñ, esos hijos de... ¿Verdad? Sí. Ese es el enojo. HDP. Sí, exactamente. Pero no solamente enojo, hay indignación. No, es de todo. De todo. Hemos llegado al final del programa. Para el próximo domingo, yo comprometo e invito a estas tres personalidades de la vida nacional para que grabemos otro programa y podamos abordar a profundidad los temas, como dijo el mayor general Soto Jiménez, partiendo de donde lo dejó Melvin. Creo que le hemos hecho un gran aporte a la conciencia ciudadana y a la forma en que entendemos que debe desarrollarse el sistema democrático en el país.
y a que no nos dejemos inducir, a que no nos dejemos embaucar, a que no nos dejemos desvirtuar del camino que debemos seguir para lograr perfeccionar esta democracia y que realmente responda al interés de los dominicanos. Muchas gracias y hasta el próximo domingo de nuevo en AFZ Profundo. José Miguel Soto Jiménez, Miguel Guerrero, Melvin Mañón y Aristide Fernández Zuco se despiden de ustedes. Muchas gracias por su sintonía.